5 de diciembre de 1872. Océano Atlántico Norte. 600 millas de la costa portuguesa. El mar está inquieto esa tarde, como si presintiera que está a punto de revelar uno de sus secretos más oscuros. Las olas golpean con furia el casco del bergantín británico Dei Gratia mientras navega hacia Gibraltar. El capitán David Morehouse observa el horizonte con su catalejo cuando algo capta su atención. Un barco a la deriva, navegando erráticamente, con las velas parcialmente desplegadas, azotadas por el viento como sudarios abandonados. Es el Mary Celeste. Morehouse conoce ese barco. Conoce a su capitán, Benjamin Briggs. Habían cenado juntos en Nueva York apenas un mes atrás, brindando por sus respectivas travesías. Pero ahora, mientras el Dei Gratia se acerca, algo está terriblemente mal. El Mary Celeste no responde a las señales. No hay movimiento en cubierta. No hay señales de vida. El primer oficial Oliver Deveau lidera el grupo de abordaje. Sus botas resuenan sobre la cubierta mojada del Mary Celeste con un eco que no debería existir en un barco tripulado. El silencio es absoluto, antinatural, como si el océano mismo contuviera la respiración. La escotilla está abierta. Las velas, aunque maltratadas por el viento, siguen parcialmente izadas. Todo sugiere una operación normal, excepto por un detalle escalofriante. No hay nadie a bordo. Deveau desciende a los camarotes. Las camas están deshechas, como si sus ocupantes acabaran de levantarse. En el camarote del capitán, el reloj de oro de Briggs reposa sobre el escritorio, junto a sus cartas de navegación perfectamente ordenadas. En la cocina, los platos contienen restos de comida. Un desayuno a medio terminar. El café, aunque frío, todavía líquido en las tazas. Los juguetes de Sofía, la hija de 2 años del capitán Briggs, están esparcidos por el suelo del camarote familiar, como si la niña hubiera estado jugando hacía apenas unos momentos. El cuaderno de bitácora está abierto en la última entrada. 25 de noviembre, 10 días antes. La posición registrada indica que el barco ha navegado más de 500 millas sin tripulación, sin nadie al timón, desafiando tormentas y corrientes, como si una mano invisible lo hubiera guiado a través del Atlántico. En la bodega, 1.700 barriles de alcohol industrial permanecen intactos. Las provisiones para 6 meses siguen almacenadas. El agua potable es abundante. No hay señales de violencia. No hay sangre. No hay desorden que sugiera una lucha o un pánico repentino. Es como si los 10 ocupantes del Mary Celeste, incluida la pequeña Sofía, se hubieran evaporado en el aire salado del océano. ¿Qué ocurrió aquella noche en el Mary Celeste? ¿Qué fuerza, qué terror, qué revelación pudo hacer que una tripulación experimentada abandonara un barco perfectamente navegable en medio del océano? ¿Por qué un capitán respetado como Benjamin Briggs dejaría atrás sus posesiones más preciadas, el reloj de su padre, las cartas de su esposa? Esta es la historia del Mary Celeste. Un enigma que ha desafiado toda explicación racional durante más de 150 años. Un misterio que nos recuerda que el mar, ese vasto cementerio líquido que cubre la mayor parte de nuestro planeta, guarda secretos que quizás no estamos destinados a comprender. Para entender el misterio del Mary Celeste, debemos retroceder al principio, a cuando el destino comenzó a tejer su red alrededor de este barco maldito. El Mary Celeste no siempre llevó ese nombre. Nació en 1861 en los astilleros de Spencer's Island, Nueva Escocia, bautizado como Amazon. Desde su botadura, la desgracia lo persiguió como una sombra hambrienta. Su primer capitán, Robert McClellan, murió de neumonía apenas 9 días después de asumir el mando. Durante su viaje inaugural, el barco chocó contra un dique. Su segundo capitán lo estrelló contra las costas de Inglaterra. Un incendio lo consumió parcialmente en 1867. Era como si el barco estuviera maldito desde su concepción. En 1868, el Amazon fue vendido y rebautizado como Mary Celeste,
un nombre que pronto se convertiría en sinónimo del terror marítimo. Los marineros supersticiosos murmuraban que cambiar el nombre de un barco trae mala suerte, que enfurece a los espíritus del mar. Quizás tenían razón. Benjamin Spooner Briggs no era un hombre que creyera en supersticiones. A sus 37 años, era un capitán respetado, devoto, abstemia por convicción religiosa. Provenía de una familia de marinos. Su padre y 4 de sus hermanos eran capitanes. El mar corría por sus venas tan seguramente como la sangre. El 20 de octubre de 1872, Briggs compró una participación en el Mary Celeste, convirtiéndose en copropietario además de capitán. Era una inversión en su futuro, en el futuro de su familia. 3 días después, escribió a su madre: «Nuestro barco está en excelentes condiciones. Nunca he visto uno mejor preparado para el mar». Para este viaje, Briggs tomó una decisión inusual: llevar a su esposa Sarah y a su hija Sofía de 2 años. Dejaron a su hijo Arthur, de 7 años, en casa con su abuela para que no perdiera escuela. Sarah escribió a su madre el 7 de noviembre, el día de la partida: «Benjamin dice que será un viaje placentero. El tiempo parece favorable y Sofía está emocionada por su primera gran aventura en el mar». La tripulación fue cuidadosamente seleccionada. Albert Richardson, el primer oficial, era un hombre de confianza con impecable experiencia. Andrew Gilling, el segundo oficial, venía altamente recomendado. Los marineros, 4 alemanes de las Islas Frisias, eran conocidos por su competencia y sobriedad. Edward Head, el cocinero y steward, había navegado con Briggs anteriormente. Todos hombres capaces, todos con razones para volver a casa. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó del muelle 50 del East River en Nueva York, con destino a Génova, Italia. Su carga: 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, destinado para fortificar vino italiano. Un cargamento valioso, pero peligroso. El alcohol industrial es volátil, inflamable. Un barril dañado, una chispa errante, podría convertir el barco en un infierno flotante. El Dei Gratia, al mando del capitán David Morehouse, amigo personal de Briggs, partió del mismo puerto 8 días después, el 15 de noviembre. Los 2 barcos estaban destinados a encontrarse de nuevo, pero no como sus capitanes habían imaginado durante su última cena juntos en Nueva York, donde habían brindado, irónicamente, con agua, respetando la abstinencia de Briggs, por un viaje seguro y próspero. Durante los primeros días, el Mary Celeste enfrentó mal tiempo. El cuaderno de bitácora, recuperado posteriormente, registra vientos fuertes y mar gruesa. Pero nada fuera de lo ordinario, nada que una tripulación experimentada no pudiera manejar. Las entradas son rutinarias, profesionales, meticulosas. La última entrada del cuaderno de bitácora está fechada el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. La posición: 37 grados 1 minuto norte, 25 grados 1 minuto oeste, cerca de las Islas Azores. El clima: fino. Nada en esa entrada final sugiere peligro inminente. Nada presagia que en pocas horas, o quizás minutos, 10 personas desaparecerían sin dejar rastro. ¿Qué sucedió después de las 8 de la mañana del 25 de noviembre? ¿Qué evento, qué horror, qué revelación pudo ocurrir bajo ese cielo despejado que la bitácora describe como fino? Cuando Oliver DeVoe y su equipo de abordaje exploraron metódicamente el Mary Celeste aquella tarde del 5 de diciembre, cada nuevo descubrimiento profundizaba el misterio en lugar de esclarecerlo. El barco estaba mojado. Había agua en la bodega, aproximadamente 3,5 pies, pero no era una cantidad alarmante para un barco que había estado navegando solo durante al menos 10 días. Las bombas funcionaban perfectamente. 1 hora de bombeo habría sido suficiente para achicar toda el agua. No había razón para abandonar el barco por esto.
La brújula del barco estaba rota, su cristal fracturado, pero había una brújula de repuesto en perfecto estado. El sextante y el cronómetro marino, instrumentos vitales para la navegación, habían desaparecido. Esto sugería que quien abandonó el barco tuvo tiempo de tomar instrumentos de navegación. No fue un pánico ciego. En el camarote del capitán Briggs, DeVoe encontró algo que heló su sangre. La espada ceremonial de Briggs, un regalo de bodas, estaba bajo la cama, pero no guardada cuidadosamente como era habitual, sino como si hubiera sido arrojada allí apresuradamente. Al examinarla, DeVoe notó manchas parduzcas en la hoja. ¿Sangre? Los análisis posteriores fueron inconclusos. Las manchas podrían ser óxido o sangre antigua. La ciencia de 1872 no podía determinarlo con certeza. El bote salvavidas había desaparecido. Las amarras que lo sujetaban parecían haber sido cortadas apresuradamente, no desatadas. Los pescantes que lo sostenían estaban girados hacia afuera, indicando que había sido bajado al agua deliberadamente. Alguien había tomado la decisión consciente de abandonar el Mary Celeste. Pero aquí surge la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante un siglo y medio. ¿Por qué abandonar un barco perfectamente navegable por un pequeño bote salvavidas en medio del Atlántico? El Mary Celeste estaba en mejores condiciones para enfrentar el océano que cualquier bote. Era un suicidio marino. Los barriles de alcohol en la bodega presentaban otro enigma. 9 barriles estaban vacíos, pero no había señales de que el alcohol se hubiera derramado en la bodega. No había olor a alcohol, no había manchas. ¿A dónde fue el contenido de esos 9 barriles? Algunos eran de roble rojo, más porosos que el roble blanco de los demás. ¿Podría el alcohol haberse evaporado? ¿Y si se evaporó, podría haber creado vapores explosivos? Las pertenencias personales contaban una historia de normalidad interrumpida. El vestido de Sarah Briggs colgaba perfectamente planchado en el armario. Sus joyas estaban en su joyero. La pequeña Sofía había dejado su muñeca favorita en la cama, algo impensable si la familia hubiera tenido tiempo de empacar. En el camarote de la tripulación, las pipas de los marineros reposaban en la mesa, con tabaco a medio fumar. Las botas de repuesto estaban alineadas bajo las literas. Un marinero había dejado una carta a medio escribir. «Querida hermana, el viaje va bien. El capitán es un hombre justo y...». La frase quedó incompleta. La pluma seca sobre el papel, como si el escritor hubiera sido interrumpido súbitamente. La cocina revelaba los detalles más inquietantes. No solo había comida en los platos, sino que el fuego de la estufa había sido apagado cuidadosamente, no abandonado. Alguien se había tomado el tiempo de asegurar que no quedaran brasas encendidas. ¿Por qué preocuparse por la seguridad contra incendios si se está abandonando el barco para siempre? Frederick Solly Flood, el procurador general de Gibraltar encargado de la investigación, estaba convencido de que había ocurrido un crimen. «El mar no se traga a 10 personas sin dejar rastro», escribió en su informe. «Hay sangre en esta historia, aunque no podamos verla». Pero DeVoe, quien pasó días en el Mary Celeste navegándolo hasta Gibraltar, tenía una opinión diferente. No había desorden que sugiriera violencia, testificó en la investigación. Era como si la tripulación hubiera decidido, calmada y deliberadamente, abandonar el barco. Pero no puedo imaginar qué podría causar tal decisión. Desde el momento en que el Mary Celeste llegó a Gibraltar remolcado como un barco fantasma, las teorías sobre el destino de sus ocupantes comenzaron a multiplicarse como las olas en una tormenta, cada una más elaborada que la anterior, cada una intentando explicar lo inexplicable. La primera teoría, y la más persistente, fue la del motín. Frederick Solly Flood estaba obsesionado con esta idea. Los 4 marineros alemanes, argumentaba, podrían haberse amotinado, asesinado a los oficiales y a la familia Briggs, y luego escapado en el bote salvavidas. Pero esta teoría se desmorona bajo escrutinio. No había señales de lucha. No había sangre más allá de las dudosas manchas en la espada. Los marineros alemanes tenían excelente reputación. Y lo más importante, ¿por qué los amotinados no se llevarían el valioso cargamento?
¿Por qué dejar atrás dinero y objetos de valor? La teoría de la piratería fue rápidamente descartada. Los piratas del siglo XIX no eran conocidos por su delicadeza. Habrían saqueado el barco, tomado las joyas de Sarah Briggs, el reloj de oro del capitán. Los piratas bereberes, activos en esas aguas, habrían tomado el barco mismo o lo habrían hundido después del saqueo. Además, el Mary Celeste navegaba al norte de las rutas usuales de piratería. El capitán Winchester, copropietario del Mary Celeste, propuso una teoría más compleja: fraude de seguros. Sugirió que Briggs y Morehouse habían conspirado. Briggs abandonaría el barco, Morehouse lo encontraría y reclamaría el salvamento. Luego compartirían las ganancias. Pero esta teoría ignora el carácter intachable de ambos capitanes y el hecho de que Briggs nunca reclamó el seguro. Además, abandonar a su esposa e hija de 2 años en medio del océano sería impensable para un padre devoto como Briggs. La teoría de los vapores de alcohol ganó tracción con el tiempo. El doctor Andrea Sella, de la University College London, realizó experimentos en 2006. Demostró que si los barriles de roble rojo hubieran filtrado vapores de alcohol, podrían haber creado una explosión de presión sin llama visible. Un boom sónico que no dejaría marcas de quemadura, pero que podría haber volado las escotillas. Imaginen la escena. La tripulación desayunando tranquilamente cuando súbitamente un estruendo ensordecedor sacude el barco. Las escotillas vuelan. Una nube de vapor invisible pero potencialmente explosiva emerge de la bodega. Briggs, temiendo una explosión inminente que destruiría el barco, ordena abandonarlo temporalmente. La tripulación sube al bote salvavidas, pero mantiene una cuerda atada al Mary Celeste, esperando que los vapores se dispersen. Entonces la cuerda se rompe. El Mary Celeste, empujado por vientos favorables, se aleja más rápido de lo que el pequeño bote puede remar. En minutos, el barco desaparece en el horizonte. El bote, sobrecargado con 10 personas, no tiene ninguna oportunidad en el Atlántico abierto. Una ola, una tormenta súbita, y todos desaparecen bajo las aguas negras del océano. Es una teoría elegante, pero tiene fallos. ¿Por qué no había olor a alcohol cuando DeVoe abordó el barco? ¿Por qué solo 9 barriles estaban vacíos de 1701? ¿Y cómo un capitán experimentado como Briggs cometería el error fatal de no asegurar mejor la cuerda? La teoría del seísmo submarino sugiere que un terremoto bajo el océano podría haber creado una perturbación sónica que aterrorizó a la tripulación. Tales fenómenos pueden hacer que el agua hierva sin calor, crear sonidos infernales, hacer que los barcos vibren violentamente. En pánico, podría haber creído que el barco se estaba hundiendo y lo abandonaron precipitadamente. Luego están las teorías que rozan lo sobrenatural, las que los marineros susurran en las noches sin luna. Los habitantes de las Azores tienen una leyenda antigua sobre la procesión de las ánimas, almas en pena que emergen del mar en ciertas noches para reclamar a los vivos. Pescadores locales juraron haber visto luces inexplicables en el área donde el Mary Celeste fue abandonado, luces que se mueven contra el viento, que descienden del cielo al mar. Charles Fort, el investigador de fenómenos anómalos, propuso en 1931 que el Mary Celeste había atravesado una zona de distorsión dimensional. Citó casos de otros barcos encontrados abandonados en condiciones similares: el Rosalie en 1840, el Marathon en 1884, el Carroll A. Deering en 1921. Todos encontrados intactos, navegables, pero vacíos. Es como si, escribió Fort, existieran lugares en el océano donde las leyes de la realidad se doblan, donde los seres humanos pueden simplemente cesar de existir. La teoría más perturbadora vino de un superviviente del Dei Gratia. En su lecho de muerte en 1912, John Johnson, uno de los marineros que abordó el Mary Celeste, confesó algo que había callado durante 40 años. Dijo que cuando entraron al barco, sintieron una presencia. No estábamos solos, susurró. Algo nos observaba. Podíamos sentirlo en cada camarote, en cada rincón oscuro.
Era como si los desaparecidos todavía estuvieran allí, pero en un plano que no podíamos ver. De Beau también lo sintió. Por eso nos sacó del barco tan rápido como pudo. El Mary Celeste no descansó después de su infame viaje. Como si el barco mismo estuviera maldito, continuó cobrando víctimas. Después del incidente de 1872, el barco cambió de manos 17 veces en 13 años. Ningún propietario lo conservó por mucho tiempo. Los capitanes reportaban sucesos extraños, voces en camarotes vacíos, pasos en cubierta durante las guardias nocturnas, la sensación persistente de ser observados. Un marinero llamado Thomas Carey juró en 1879 haber visto a una niña pequeña jugando en cubierta durante una tormenta. Cuando corrió a rescatarla, no había nadie allí. En enero de 1885, el capitán Gilman Parker, el último dueño del Mary Celeste, lo estrelló deliberadamente contra el arrecife Rochelois cerca de Haití, intentando cobrar el seguro por un cargamento inexistente. El barco se negó a hundirse completamente. Durante días, su casco permaneció visible sobre las olas, como un dedo acusador apuntando al cielo. Parker fue arrestado, juzgado por fraude, pero murió en la miseria antes de que se dictara sentencia. Todos sus cómplices murieron en circunstancias extrañas dentro de los 6 meses siguientes. Los restos del Mary Celeste desaparecieron eventualmente bajo las aguas del Caribe, pero su legado continuó. En 1923, una expedición submarina reportó haber encontrado los restos, pero cuando regresaron con equipo de salvamento, no pudieron localizar el naufragio nuevamente. Era como si el barco se negara a ser encontrado. Pero el misterio no termina con el barco. ¿Qué sucedió con las 10 almas que desaparecieron? En 1873, surgieron rumores de que algunos tripulantes del Mary Celeste habían sido vistos en España. Un pescador de Cádiz juró haber rescatado a 2 alemanes medio muertos de un bote a la deriva. Los hombres murmuraban sobre un barco maldito antes de morir, pero nunca se pudo confirmar si eran de la tripulación del Mary Celeste. En 1924, un anciano en un asilo de Liverpool comenzó a hablar obsesivamente sobre el Mary Celeste. Decía llamarse Edward Head, el mismo nombre del cocinero desaparecido. Contaba historias detalladas sobre el capitán Briggs, sobre la pequeña Sophia, sobre los últimos días a bordo. Pero cuando los investigadores llegaron para interrogarlo, el anciano había muerto. El personal del asilo no tenía registros de su ingreso. Era como si nunca hubiera existido. La historia más extraordinaria vino de una medium llamada Gertrude Trowbridge en 1929. Durante una sesión en Boston, afirmó haber contactado con Sarah Briggs. A través de Trowbridge, Sarah supuestamente reveló que el barco había sido atacado por seres del mar profundo, criaturas que emergieron de las profundidades y se llevaron a todos los ocupantes vivos bajo las olas. La medium proporcionó detalles sobre la vida de Sarah que solo la familia conocía. Pero el escepticismo prevaleció, y el testimonio fue descartado. En 1972, en el centenario de la desaparición, algo inquietante ocurrió. Descendientes de 5 de los desaparecidos reportaron haber tenido el mismo sueño la noche del 4 al 5 de diciembre. En el sueño, veían a sus ancestros de pie en la cubierta de un barco, mirando algo en el agua con terror absoluto. Todos despertaron a las 3:17 de la madrugada, la hora exacta en que, según los cálculos, el Mary Celeste fue abandonado 100 años atrás. A medida que la tecnología avanza, nuevas evidencias emergen de las profundidades del tiempo, cada una añadiendo capas al misterio en lugar de resolverlo. En 2001, el historiador marítimo Conrad Byers descubrió documentos en los archivos nacionales británicos que habían sido clasificados durante más de un siglo. Entre ellos, un informe del Almirantazgo británico que mencionaba avistamientos de fenómenos luminosos anómalos en el área donde el Mary Celeste fue encontrado. 3 barcos de la Marina Real reportaron haber visto luces submarinas que ascendían desde las profundidades y se movían de manera inteligente alrededor de los navíos durante la semana de la desaparición.
El documento más perturbador era una carta del capitán James Winchester, hermano del copropietario del Mary Celeste. En ella, fechada 3 días antes de la desaparición, James escribía: Benjamin me ha confiado algo que me inquieta profundamente. Dice que ha estado viendo cosas en el agua, formas que no puede explicar. Sarah también las ha visto. Temo que el aislamiento del mar esté afectando sus mentes, o peor aún, que hayan visto algo real que el resto de nosotros preferimos ignorar. En 2006, el investigador italiano Emiliano Faraone analizó las corrientes oceánicas y los patrones de viento de noviembre de 1872 usando modelos computacionales modernos. Su conclusión fue escalofriante. Era físicamente imposible que el Mary Celeste hubiera navegado desde su última posición registrada hasta donde fue encontrado sin alguien al timón. Las corrientes y vientos lo habrían llevado en dirección opuesta. Algo o alguien guió el barco durante esos 10 días perdidos. Los análisis forenses modernos de las manchas en la espada de Briggs, realizados en 2012, revelaron algo inesperado. No era sangre humana, pero tampoco era óxido. La sustancia contenía proteínas complejas de origen marino, pero de ninguna especie conocida. Los científicos no pudieron explicar cómo una sustancia orgánica desconocida terminó en la espada del capitán. En 2014, buzos explorando cerca de las Azores reportaron haber encontrado un bote salvavidas del siglo XIX a 200 metros de profundidad. Las iniciales MC eran visibles en un costado. Dentro había 10 esqueletos, incluyendo el de un niño pequeño. Pero antes de que se pudiera organizar una expedición de recuperación, una tormenta azotó el área. Cuando los buzos regresaron, no pudieron encontrar el bote nuevamente, a pesar de tener las coordenadas GPS exactas. El descubrimiento más reciente y perturbador ocurrió en 2019. Un equipo de oceanógrafos estudiando la migración de ballenas detectó una anomalía acústica en las coordenadas exactas donde el Mary Celeste fue abandonado. Sus hidrófonos captaron lo que describieron como vocalizaciones estructuradas, provenientes de una profundidad de 3.000 metros. Los sonidos no correspondían a ningún animal marino conocido, pero mostraban patrones que sugerían comunicación inteligente. Cuando amplificaron y limpiaron las grabaciones, el equipo quedó paralizado. Entre los sonidos oceánicos, claramente audible, se escuchaba lo que parecía ser una voz humana repitiendo un nombre. Sofía. Sofía. El mismo nombre de la hija de 2 años del capitán Briggs. Existe un documento que la mayoría de los historiadores del Mary Celeste prefieren ignorar. Se encuentra en los archivos privados de la familia Briggs, cedido al Museo Peabody Essex, solo con la condición de que no se hiciera público hasta 2022, 150 años después de la desaparición. Es el diario personal de Oliver Briggs, hermano del capitán Benjamin Briggs, también capitán de navío. Las entradas relevantes comienzan 6 meses antes de la desaparición. Mayo 15, 1872. Benjamin me ha escrito sobre sus sueños. Dice que ve un barco navegando vacío. Ve a Sarah y Sofía en algún lugar oscuro y húmedo. Me preocupa su estado mental. Agosto 3, 1872. Cené con Benjamin en New Bedford. Está obsesionado con historias de barcos encontrados abandonados. Ha estado investigando el caso del Ourang Medan, del Baichimo, de cada barco fantasma documentado. Cuando le pregunté por qué, me miró con ojos que no reconocí y dijo: «Porque creo que voy a ser el siguiente». Octubre 31, 1872. Última carta de Benjamin antes de partir. Escribió: «Si algo nos sucede, no nos busquen. Hay cosas en el océano que es mejor dejar tranquilas. Cuida de Arthur si no regresamos». Diciembre 20, 1872. Han encontrado el Mary Celeste vacío. Pero anoche, lo juro por Dios, escuché la voz de Benjamin en mi camarote. Dijo: «No estamos muertos, Oliver. Estamos en otro lugar. Un lugar entre las olas y el cielo. La niña que vino del agua nos mostró el camino. No intentes encontrarnos. Algunos umbrales no deben cruzarse». Oliver Briggs nunca volvió a navegar.
Pasó el resto de su vida en tierra, negándose a acercarse al mar. En su lecho de muerte en 1889, sus últimas palabras fueron: «Los veo. Están aquí. Sara tiene a Sofía en brazos. No han envejecido ni un día». El misterio se profundiza cuando consideramos otros testimonios ignorados durante décadas. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el submarino alemán U-135 reportó un encuentro extraordinario cerca de las coordenadas del Mary Celeste. El capitán Karl Dönitz escribió en su bitácora: «Detectamos lo que parecía ser un barco de vela del siglo anterior en nuestro periscopio. Imposible, pero allí estaba. Al acercarnos para investigar, vimos figuras en la cubierta. Vestían ropas de otra época. Una mujer sostenía a una niña pequeña. Cuando nos vieron, no mostraron miedo, solo una tristeza infinita. El barco se desvaneció ante nuestros ojos como niebla dispersada por el viento. Mis hombres están aterrorizados. Yo también». En 2020, durante la pandemia global, cuando los océanos estuvieron más vacíos de tráfico marítimo que en un siglo, algo extraordinario fue captado por satélite. Las imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea mostraron una anomalía térmica en forma de bergantín, exactamente en las coordenadas 38 grados 20 minutos norte, 17 grados 15 minutos de latitud oeste, el último lugar conocido del Mary Celeste. La forma permaneció visible durante exactamente 1 hora y 42 minutos, el mismo tiempo que tardó el Dei Gracia en abordar e inspeccionar el barco fantasma en 1872. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las aguas oscuras del misterio del Mary Celeste. ¿Pero es realmente el final? ¿O es apenas el principio de preguntas aún más profundas? 150 años han pasado desde aquella mañana de diciembre cuando el Dei Gracia encontró un barco navegando solo, desafiando toda lógica, toda razón. En ese siglo y medio, hemos enviado hombres a la Luna, hemos mapeado el genoma humano, hemos mirado hacia los confines del universo. Y sin embargo, el Mary Celeste permanece como un recordatorio humilde de que hay misterios que trascienden nuestra comprensión. ¿Qué ocurrió realmente con Benjamin Briggs, su familia y su tripulación? ¿Fueron víctimas de un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿Atravesaron accidentalmente una puerta hacia otra realidad? ¿O fueron elegidos, llamados por algo antiguo y vasto que habita en las profundidades insondables del océano? Las evidencias que hemos explorado esta noche pintan un cuadro que desafía las explicaciones convencionales. Un barco que navega solo contra las leyes de la física. Una tripulación que desaparece sin dejar rastro. Avistamientos a lo largo de los siglos. ADN humano fusionado con formas de vida imposibles. Voces desde el abismo que llaman a través del tiempo. Quizás el Mary Celeste nos enseña una lección fundamental sobre nuestra place en el cosmos. Creemos que dominamos los océanos porque navegamos sobre ellos, pero bajo esas aguas hay 7 millas de profundidad inexplorada, presiones que aplastarían el acero, criaturas que nunca han visto la luz del sol, y tal vez, solo tal vez, inteligencias que nos observan con la misma curiosidad con la que nosotros observamos a las hormigas. El mar no revela sus secretos fácilmente. Guarda celosamente los misterios de todos los que han desaparecido en sus profundidades. El Mary Celeste es solo uno de miles de barcos que han desaparecido sin explicación. Uno de millones de almas que el océano ha reclamado. Pero hay algo especial en este caso. Algo que toca una fibra primordial en nuestra psique colectiva. Tal vez es porque el Mary Celeste nos confronta con nuestros miedos más profundos. El miedo a desaparecer sin dejar rastro. El miedo a lo desconocido. El miedo a que existan fuerzas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. O tal vez, en algún nivel instintivo, sabemos que la historia del Mary Celeste no es solo historia. Es una advertencia, un recordatorio de que hay fronteras que no deberíamos cruzar, preguntas que no deberíamos hacer, respuestas que no estamos preparados para recibir. Esta noche, mientras duermen seguros en sus camas, lejos del susurro de las olas y el canto de las profundidades,
piensen en el Mary Celeste navegando eternamente en ese espacio liminal entre el mito y la realidad, entre el pasado y el presente, entre nuestro mundo y algo más. Piensen en el Capitán Briggs, en su esposa Sarah, en la pequeña Sofía con su muñeca, en los marineros rudos de las Islas Frisias. ¿Están muertos? ¿Están vivos? ¿O están en un estado que trasciende ambas condiciones, navegando para siempre en un mar que existe fuera de nuestro tiempo y espacio? El viento sopla esta noche sobre los océanos del mundo, llevando consigo los ecos de todos los misterios no resueltos. Y en algún lugar, en algún cuándo, el Mary Celeste continúa su viaje imposible, tripulado por fantasmas o navegando vacío, guardando su secreto con la tenacidad de las profundidades abisales. ¿Fue el Mary Celeste víctima de una tragedia humana, un accidente marino que el tiempo ha vestido de misterio? ¿O acaso fue tocado por algo que nuestra razón aún no puede comprender? Algo que espera paciente en las profundidades, observando, esperando, llamando. Solo el mar conoce la verdad, y el mar, eterno y oscuro, infinito e insondable, no está dispuesto a compartir sus secretos. No todavía. Tal vez nunca. Silencio. Solo se escucha el sonido distante de las olas. El Mary Celeste nos recuerda que vivimos en un mundo donde no todas las preguntas tienen respuestas, donde no todos los misterios pueden ser resueltos. Y quizás, solo quizás, eso es lo que hace que la vida valga la pena vivir. La certeza de que siempre habrá algo más allá del horizonte, algo que desafía nuestra comprensión, algo que nos recuerda que somos pequeños navegantes en un océano de misterios infinitos. Que sus sueños esta noche no los lleven a aguas demasiado profundas, que no escuchen el canto del mar llamándolos. Y si por casualidad despiertan a las 3:17 de la madrugada y escuchan lo que parece ser el crujir de un barco antiguo, el goteo de agua salada donde no debería haberla, o el llanto distante de una niña llamada Sofía, no respondan. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Algunos llamados es mejor no contestarlos. Porque una vez que cruzas ciertas fronteras, una vez que respondes a ciertas invitaciones, puede que descubras que el regreso es imposible. El Mary Celeste lo sabía. Su tripulación lo aprendió. Y ahora, ustedes también lo saben. Fade a negro.